Muy buenas tengan todos ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo, este espacio que nos permite compartir de su palabra para la edificación de cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y de qué está conformado el Evangelio? Y Pablo nos hablará allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que el Evangelio está conformado de tres acciones. Primera acción, de la muerte de Cristo. Segunda acción, de su resurrección. Y tercera acción, de su ascensión. Y lo encontramos allí en versículo 3, donde dice que Cristo, el Mesías, el ungido, el Dios hecho carne, murió. Se hizo hombre para morir. No por nosotros, no por la humanidad, sino por el pecado que cada uno de nosotros ha cometido o hemos cometido. Entonces Él decide morir por los pecados de la humanidad. Y todo esto conforme a la Escritura. Cuando Pablo habla conforme a la Escritura, está refiriendo al Antiguo Testamento. Conforme estaba escrito en todo el Antiguo Testamento que vendría la promesa, el Mesías, para morir por los pecados de la humanidad y reconciliar a la humanidad con Dios. Es eso. Es única y exclusivamente eso. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Entonces miramos, por ejemplo, Salmo 22. Habla del momento en que Jesús estaba siendo crucificado. Habla Isaías 53, Salmo 16, versículo 8 al 10 y muchos pasajes más que están en el Antiguo Testamento que vislumbran y nos dan una imagen de lo que haría el Mesías al venir a la tierra y morir por los pecados de la humanidad con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Luego en el siguiente versículo dice Pablo, y que fue sepultado. Es decir, la prueba de que Jesús murió fue que Él estuvo sepultado. Estuvo sepultado y además, en tercera medida, de estar muerto y sepultado, entonces resucitó. Entonces, el poder de Dios lo resucita. De la tumba de los muertos se levanta al tercer día. Y la evidencia de que Él resucitó, pues que apareció a Pedro, a Cefas, luego a sus 12 discípulos, luego a 500 personas. Pero además de que resucitó y dio evidencias de su resurrección, bien, es que ascendió a los cielos, a la eternidad. Y la evidencia de eso es que, bueno, las 500 personas lo vieron como Él subió, ascendió a los cielos. Y la fuerza de la gravedad de la tierra no tuvo poder sobre Él, sino que ascendió a los cielos y se fue entre las nubes. Entonces murió, entonces fue sepultado, entonces fue levantado de los muertos, entonces resucitó y entonces ascendió. Ese es el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. La palabra hoy nos anima a que entendamos el Evangelio. En sí el Evangelio no es un mensaje de hombres, no es un mensaje de una iglesia, no es un mensaje del pastor, no es un mensaje de los líderes, no es un mensaje del gobierno. El Evangelio es un mensaje del Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. El Evangelio es Cristo mismo para salvación a todo aquel que Él cree. Y dirá Pablo allí en Romanos capítulo 1, versículo 16, dirá, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder, el poder de Dios a todo aquel que cree. Sí, poder para salvar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que en el Evangelio está suplida toda la justicia de Dios. Y todo aquel que cree en ese Evangelio, la justicia de Dios opera en aquella persona que ha creído y lo hace inocente, porque la persona ha creído en el sacrificio del Cordero de Dios que arranca y ha quitado el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. El Señor nos ayude hoy a entender el Evangelio, a vivir el Evangelio, pero además a proclamar el Evangelio. Y para poder proclamar el Evangelio, que el Dios Todopoderoso nos ayude a cada uno de nosotros a no avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, y para no avergonzarnos del Evangelio de Dios, debemos estar convencidos, tener una convicción profundísima de que el Evangelio es una realidad salvífica y que opera en mi vida y que yo lo vivo en mi vida.
De esa manera no me avergonzaré del Evangelio y diremos, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Predico el Evangelio, en mi trabajo predico el Evangelio, en mi familia predico el Evangelio donde esté, aún con mis labios, aún con mi actitud, aún con la forma de mi vida, predico el Evangelio. Predico el Evangelio porque es poder de Dios y porque no me avergüenzo del Evangelio. El Señor los bendiga.